Esta semana te explico la investigación que se realiza en Europa que vincula a Ricardo Anaya. También te platico sobre cómo los senadores del PRI le dieron la espalda a José Antonio Meade. Te cuento sobre el madruguete que dieron nuestros legisladores que podría censurar el internet. Y te platico la crisis que enfrentamos los jóvenes en México. El pasado 23 de abril, la Fiscalía de Jalisco informó que Marco, Daniel y Salomón, los tres estudiantes de cine que se encontraban desaparecidos desde hace semanas, fueron asesinados y disueltos en ácido. Esta noticia conmocionó al país, provocando protestas en distintas ciudades del país y también provocando reacciones de figuras del cine internacionalmente conocidas como Guillermo del Toro. ¿Pero te has preguntado por qué el caso ha sido tan doloroso? Podemos enumerar cientos de razones. Por la brutalidad del crimen, porque eran inocentes, porque eran estudiantes, porque solo se encontraban en el lugar y en el momento equivocados, porque soñaban con ser cineastas. Y muy importante, porque su caso pone de manifiesto la terrible violencia que azota a México y que golpea con especial fuerza a los jóvenes en el país. Imagínate, de entre los más de 210,000 homicidios que sucedieron entre 2006 y 2017, más de 107,000 fueron de personas entre 15 y 34 años. Tan solo en los primeros 4 años del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinados 31,357 jóvenes. La situación es tan grave que si eres hombre, por el simple hecho de tener entre 15 y 17 años, tienes 30% más probabilidades de ser asesinado que cualquier otro grupo de edad. Pero no solo son los asesinatos. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas muestra que de 34,000 personas en calidad de desaparecidas en México, el 35% son menores de 29 años. Y al conocer la situación de las víctimas, no podemos ignorar a los victimarios. En el caso de Salomón, Marco y Daniel, uno de sus asesinos confesos, quien los disolvió, es un joven de 20 años, identificado como Omar, alias el rapero Cuba. Y como él, al menos hay otros 30,000 jóvenes que también se encuentran en las filas del crimen organizado. Y claro que nada justifica cometer crímenes, pero debemos de entender que las políticas públicas para atender los problemas de la juventud en México o no existen o no alcanzan. Un dato, México es el 5º país de América Latina con más ninis, y de ellos, el 87% de esos jóvenes se encuentran en situación de pobreza. Y repito, ningún dato y ninguna cifra justifica cometer crímenes, pero sí explica por qué 3,000 pesos a la semana resulta atractivo. Al final, atrapados en las redes del crimen o víctimas de él, el Estado nos está fallando. Y hoy tenemos a 3 futuros cineastas muertos, a 43 normalistas que iban a ser maestros desaparecidos, más de 7,000 hombres y mujeres que iban a ser el futuro de México enterrados, y millones de jóvenes en todo el país como tú y como yo con miedo. Así que no podemos olvidar, porque cada uno de ellos representa una investigación fallida, una política de seguridad que no sirve y un gobierno que no está haciendo bien su trabajo. ¿Te acuerdas del Peluca Gate? Este caso de lavado de dinero en el que se vinculó a Ricardo Anaya. Bueno, parece ser que el caso ha trascendido las fronteras mexicanas y está siendo investigado por las autoridades europeas. De acuerdo a el portal El Español, a la investigación que inició la PGR en febrero por presunto lavado de dinero, del cual ya te platicamos en otro video, se suman ahora las indagatorias por la creación de una estructura financiera en terceros países y en paraísos fiscales con el fin de obtener fondos para la campaña del candidato del Frente. Recordemos, la hipótesis que investiga la PGR es que Anaya compró un terreno en 10 millones de pesos y después lo vendió como una nave industrial en 54 millones de pesos a la empresa Manhattan Masterplan. Pero antes de que el dinero llegara a las manos de Ricardo Anaya, los fondos resultantes de esta venta circularon por lugares como Gibraltar, un territorio británico famoso por ser un paraíso fiscal. La mente detrás de todo el esquema habría sido Manuel Barreiro, quien le vendió a Ricardo Anaya el terreno y cuyo chofer, por cierto, resultó ser dueño o prestanombres de la empresa que compró la nave industrial. Ahora que se retoma la investigación en España, surge un tercer nombre que pertenece al empresario mexicano Juan Pablo Olea Villanueva, quien además de contar con intereses en Querétaro, tiene un entramado societario sospechosamente compatible con el ocultamiento de capitales mediante empresas en paraísos fiscales. Tan solo en ese país su nombre se relaciona con 14 compañías,
entre ellas restaurantes, negocios de flores, negocios inmobiliarios o gimnasios. De acuerdo con El Español, como parte de la investigación, el 1 de marzo de 2018 se tomaron medidas cautelares como el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias tanto de Barreiro como de Olea. Además, desde el 20 de abril, Luis Alberto López, el chofer de Barreiro, entregó a las autoridades la nave industrial como parte de un acuerdo con la PGR. Pero todo esto, ¿qué dice Anaya? El candidato a la presidencia lo niega todo. Él insiste en que no tiene ninguna relación con el delito de lavado de dinero y resalta que hasta el momento al menos no hay ningún cargo en su contra. De hecho, acusa que la PGR está siendo utilizada por el PRI como una estrategia de guerra sucia en su contra para restarle votos. Pero ahora que la investigación llega a España, ¿será que también nos dirá que aquel país no quiere que llegue a la presidencia? El Senado aprobó a manera de madruguete una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que permite la censura al Internet y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Pero de qué trata o qué consecuencias puede tener? Te lo explico en 4 puntos. El dictamen que el Senado aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones añade el artículo 213 bis a la Ley Federal de Derechos de Autor y añade un párrafo al artículo 215 que le permite a los jueces dictar medidas precautorias en caso de riesgo o sospecha de una violación a derechos de autor. Las medidas implican 4 puntos. La suspensión de la representación, comunicación y o ejecución pública, el embargo de las entradas y o ingresos que se obtengan, el aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales y equipos utilizados, y cuando todo esto no sea suficiente, se decretará el embargo de la negociación mercantil. Esta reforma permite que, aun sin demostrar en un juicio que se haya realizado una violación a los derechos de autor, cualquier tribunal pueda ordenar que se aplique medidas como asegurar equipos, instrumentos, enrutadores, servidores u otros. O por ejemplo, que se ordene censurar un video en la web. Es por esto que organizaciones como Red o Artículo 19 se han pronunciado en contra, argumentando que esta reforma va en contra de nuestra libertad de expresión, la cual se encuentra en el artículo 7 constitucional. Y si te preguntas quiénes la impulsaron, te cuento que los responsables, vaya sorpresa, fueron el PRI y el Verde a través de Javier Lozano y Ernesto Cordero. Además, los senadores que votaron a favor de esta reforma no discutieron antes en comisiones y por lo tanto no respetaron el proceso legislativo e ignoraron que la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre el tema, considerando que la protección de derechos de autor no justifica por sí mismo el bloqueo de contenidos y páginas en internet. La reforma ahora se encuentra en manos del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que él decide si se promulga o no. Red ha anunciado que interpondrá un juicio de amparo y para los ciudadanos, bueno, lo que sigue es poner atención, y es que solamente en una semana nuestros queridos legisladores aprobaron esta ley que busca censurar nuestra libertad de expresión y la ley Chayote. ¿Te acuerdas que hace unos días la Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero a todos los funcionarios? Pues poco nos duró el gusto de esta decisión histórica porque apenas 10 días después el Senado ya la bloqueó. ¿Te enoja saberlo? Imagínate cómo se siente José Antonio Meade, sabiendo que su propio partido, el PRI, es el responsable de que no pase esta iniciativa que era uno de los pilares de su campaña y que incluso fue bautizada como Ley Meade. Y todo por un desacuerdo con los grupos parlamentarios del PAN. Pero supuestamente no todo está perdido. En realidad, la condición que sugirió el senador priista Manuel Cavazos Lerma y que fue votada por algunos miembros de su bancada y por los panistas es la creación de un grupo técnico revisor para que le eche un ojo a la iniciativa y le cambie lo que ellos consideran tiene de incorrecto, porque sería muy irresponsable aprobarla así. Una idea que sorprende, ya que en muchos otros casos en donde las reformas sí tenían errores y sí podían suceder consecuencias peligrosas, no dudaron en aprobarlas en fast track. Como sea, aquí el problema es que se acaba el último periodo ordinario que tienen las dos cámaras del Congreso, por lo que ya no hay tiempo para legislar y parece que esta iniciativa se va a congelar por tiempo indefinido. De ahí que sospechemos que pudo haber sido una estrategia de la bancada priista para frenar una reforma que no les conviene. Al final, el mensaje que mandan los legisladores al no aprobar esta iniciativa es que están dispuestos a proteger sus privilegios a costa de todo, no importa si esta decisión pone en ridículo a su candidato presidencial.
Espero que te haya gustado el video de este lunes. Si fue así, no olvides darle manita arriba y también contarme acá abajo en los comentarios qué opinas sobre el caso de Ricardo Anaya. ¿Crees que sea inocente o culpable? Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que realizamos diariamente por aquí en este botón. También que nos des me gusta en Facebook, que nos sigas en Twitter, en Instagram y que visites nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx, donde todos los días de lunes a domingo te contamos todo lo que pasa con las elecciones y obviamente también toda la agenda política del país. Muchas gracias y yo te espero por acá en el siguiente video.